Para debatir y analizar los temas del día aquí en la mesa ancha. Hoy le queremos dar la bienvenida a Camilo Prieto, profesor de la Javeriana y además analista invitado. Camilo, muchas gracias por la invitación. Y Julio, un buen día también para usted. Hola Marisa, bienvenido Camilo. Mire, vamos a arrancar hablando de lo que dijo en las últimas horas el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró que ya están definidos 11 temas para la consulta popular, esto en medio de todo el tema de la reforma laboral. Ha dicho además Benedetti que podría abrirse una consulta digital para que todos los colombianos puedan participar a través de ella, opinar o incluso sugerir cómo se planteen esas preguntas en la consulta popular. Y muchos dicen que esto podría ser riesgoso porque, por supuesto, un tema que es tan delicado como algo que en todo caso está sometido a unas reglas legales, pues no podría meterse, digamos, o quedar a la querencia de muchos colombianos, y otros dicen, bueno, es también una democratización de esta consulta popular. ¿Qué hay de lo uno y qué hay de lo otro? Camilo. Bueno, yo creo que este mecanismo de la consulta popular para agitar el debate público, para que la gente opine, participe, pues es ideal en una democracia. Pero yo lo que no comprendo, Maritza, es lo siguiente. ¿Por qué hay que esperar a hacer una consulta y hacer una reforma laboral cuando el gobierno, las alcaldías y gobernaciones podrían ya tomar decisiones que no dependen de una consulta popular? Fíjate que a diciembre del año pasado, el gobierno nacional tenía más de 912.000 personas contratadas por prestación de servicios, ¿sí? Entonces, ¿por qué el gobierno nacional no empieza por dar ejemplo? Podría hacerlo ya, no esperar a una consulta popular y cumplir con lo que le está exigiendo a los privados. Porque estos contratos a los que están sometidas estas personas, que además duran, no sé, diciembre, enero, sin nada de contratación, lo que además lleva a una parálisis del Estado, no tienen unos derechos laborales garantizados. ¿Por qué no empezar en la propia casa a dar ejemplo? Entonces ahí esto no me cuadra. Así como el presidente terminó cerrando su intervención anoche cuando decía que no iba a ser la reforma a la salud, no iba a ir en la consulta, sino que se iban adelantando muchas cosas por decreto. Desde mi consideración, creo que no hay que esperar la reforma laboral para que la gente pueda acceder a sus derechos laborales efectivos. Por lo menos los que dependen del Estado. Entonces está casi 1 millón de personas. Lo decía el ministro la semana pasada acá en Noticias RCN. Él decía es que la reforma no necesita aval fiscal porque esto no tiene nada que ver con el Estado. Mejor dicho, unas reglas para el Estado, otras reglas distintas para el sector privado. Por otro lado, muy mala idea me parece que se sometiera a una especie de encuesta o digital el contenido de la reforma laboral, porque ¿quiénes van a participar en esa encuesta? Van a participar los sectores pues, cercanos al gobierno, ¿no? Los sectores que en primera instancia no les interesa la reforma laboral o estuvieron en contra de la reforma laboral, pues no van a participar tampoco en el diseño de esa encuesta. Entonces, lo de democrático, más o menos, es la confección de un cuestionario por parte de un sector de la política colombiana. Por otro lado, los ciudadanos en una democracia representativa también se supone que delegan en personas especialistas en los temas. No por nada, los congresistas tienen una UTL gigante y el Congreso el gobierno contrata técnicos y expertos en temas que son muy complejos, que se salen de la comprensión de la gran mayoría de los ciudadanos. No tienen por qué ser especialistas en el mercado laboral, por ejemplo. Por lo tanto, este tipo de preguntas deberían estar sometidos también a un tamiz técnico antes de ser entregadas a los ciudadanos. Agrava esto lo que dice el ministro Benedetti, dice: ahora lo que hay que buscar es una redacción mucho más facilista. Mucho me temo que la redacción más facilista es un poco trucar las preguntas para inducir las respuestas, ¿no? Entonces, escribir y redactar las preguntas de tal manera en la que casi nadie se opondría a la manera en la que está redactada, tipo, ¿usted cree que el día se acaba a las 6 de la tarde? Que eso fue lo que dijo el presidente. Eso es lo que ha dicho el presidente. Pues hombre, todos estamos de acuerdo en que el día se acaba a las 6 de la tarde. Entonces, ese tipo de preguntas facilistas, mal redactadas, pueden llevar también inducir al error a los ciudadanos. Un poco recogiendo lo que acaba de decir Julio, si no hemos podido ni siquiera poner de acuerdo a los sectores técnicos que hacen parte del sector salud, por ejemplo, para fijar el incremento de la UPC, ¿cómo hacemos para poner de acuerdo a millones de colombianos alrededor de temas de la reforma a la salud? Y volviendo con algo muy importante que dijo también Camilo, el presidente y el gobierno se patració sobre la reforma a la salud en la consulta popular. Ya no va a eso. ¿Por qué? Bueno, yo creo que el gobierno se ha dado cuenta que existen mecanismos jurídicos para viabilizar varias de las propuestas que tiene. Entonces ahí yo creo que también podría aprovechar para conectar esas viabilidades que también existen en la reforma laboral. Ahora, sin duda, algo que es muy preocupante es que el gobierno tome la decisión de definitivamente
no pagar lo que está pactado en el incremento de la UPC, que ya la Corte definió. Creo que eso sí nos podría terminar afectando, no solamente es una afectación económica para las EPS, sino a todos los ciudadanos, a todos como pacientes, a clínicas, hospitales y a todos los trabajadores del sector salud. ¿O será también que el gobierno vio muchos riesgos en tratar de tramitar una reforma a la salud vía consulta popular y se le puede caer absolutamente todo? Reforma a la salud y reforma laboral. Claro, era una mala jugada desde el punto de vista electoral y político, porque el presidente está poniendo todas sus fichas en esta consulta. Si sale mal, casi que es un final anticipado del gobierno. Si sale bien, es su plataforma de lanzamiento para un segundo gobierno del pacto histórico. Y pues meter a la reforma a la salud, una reforma altamente desprestigiada, porque la gente está viendo a los adultos mayores haciendo cola por la madrugada para reclamar medicamentos en todas las ciudades, personas que no encuentran medicamentos, el deterioro gravísimo de todo el sistema de salud, pues empaquetarlo con una reforma, digamos, de carácter más... popular. Sí, por no decir populista, pues no es buena idea. Mejor meter en un paquete ese tipo de preguntas como las que decíamos ahora. ¿Usted está de acuerdo que se acabe el día a las 6 de la tarde? Con eso todos, mucha gente quizá con más probabilidad va a estar de acuerdo. Sí. Cuando nos hablan de reforma a la salud y vemos los efectos horribles de la aplicación parcial, el propio presidente lo reconocía en un trino, ya hemos aplicado parcialmente la reforma a la salud, y la gente dice, bueno, si esta es la aplicación parcial de la reforma a la salud, ¿cómo sería la aplicación total? Entonces no parecía una buena jugada y por eso han descartado seguramente el empaquetamiento de las dos reformas de la consulta. Sí, frente a eso lo que dice el gobierno nacional es que si la hunde nuevamente el Congreso de la República, que seguramente va a ser así, porque es en la misma comisión en donde se hundió la reforma laboral, todo iría por decreto o lo que más puedan por decreto. Vamos a pasar a nuestro siguiente tema y es los bombardeos. Finalmente el gobierno nacional retomó los bombardeos, se presenta un resultado en materia de seguridad de 9 integrantes del Clan del Golfo que fueron abatidos en Antioquia. Y aquí, digamos, hay dos preguntas. Una es ¿cuál es el mensaje que hay en medio de esta situación de conflicto armado? ¿Hasta dónde llegó, digamos, el nivel de la copa para el gobierno para que finalmente un gobierno de izquierda que en algún momento se sintió que satanizaba los bombardeos, retomara los bombardeos? Y otra cosa que la gente se pregunta muchísimo y que lo estoy leyendo en estas conversaciones en redes sociales y es, ¿esto abriría la puerta para que también más adelante haya bombardeos contra el ELN y las disidencias que uno podría decir son realmente esos grandes actores armados que están al frente de las violencias en nuestro país, Julio? Sí, pues efectivamente los bombardeos aéreos se habían satanizado por parte de este gobierno, incluso no solamente antes de llegar Petro a la presidencia, sino durante la presidencia. Por ejemplo, el 31 de agosto del 2023 dijo en un trino, este no es un combate cualquiera, ni son bombardeos fáciles donde mueren niños. Entonces, un poco lo que él decía era los bombardeos son extremadamente riesgosos, pueden morir menores de edad y eso es verdad. Es decir, por más inteligencia militar que ocurra en este tipo de acciones, pues existe una probabilidad alta de que estos desgraciados estén utilizando niños como escudos humanos, o al menos menores de edad, niños de menores de 16, 17 años en estos campamentos y pues claro, un bombardeo... y no olvidarnos que ellos siguen reclutando niños, es que seguimos recibiendo denuncias de niños que son reclutados, ¿no? Por supuesto, además, si digamos la política era no bombardear porque había niños, pues con mayor razón seguramente utilizaban como escudos humanos a estos menores lamentablemente. Entonces sí es una ruptura de esa narrativa de satanización de los bombardeos que yo creo está relacionada, parece ser, con la llegada del nuevo ministro, ¿no? Porque claro, si el nuevo ministro había defendido hace poquito este tipo de acciones militares, que son, claro, digamos, el Estado no puede renunciar a este tipo de acciones porque en ciertas circunstancias son necesarias para recuperar el ejercicio de la ley y el imperio de la ley en el territorio. Claro, un ministro que también entiende diferente esa doctrina militar, Camilo. Mire, yo creo que esto es una respuesta que está teniendo el gobierno nacional frente a una pérdida de control del Estado que no solamente viene desde este gobierno, sino que se viene acumulando desde hace varias décadas y creo que esto detona finalmente con la crisis del Catatumbo. Entonces estoy de acuerdo en la intención que tiene el gobierno de recuperar el control territorial. Trágicamente, esta medida que pues, es necesaria para buscar ese control territorial como son los bombardeos, es un sinónimo de un gran escalamiento del conflicto en nuestro país. Y yo pensaba, Maritza, en tres preocupaciones fundamentales que tiene este tipo de técnicas bélicas. Lo primero es la precisión de los bombardeos, porque la precisión puede terminar afectando a civiles y tendríamos una grave crisis de derecho internacional humanitario en nuestro país. Eso es lo primero.
¿Y esto porque es una preocupación? ¿Cómo están siendo los mantenimientos de las aeronaves en nuestro país? ¿Qué apoyo logístico de cooperación técnica ¿Y internacional qué estamos capacidades teniendo? de inteligencia tenemos en este momento Es correcto, también, ¿no? porque hay que ver que la contraparte ya tiene la capacidad de también generar bombardeos con drones, hacer ataques teledirigidos con una tecnología muy precisa. Entonces hay que ver nosotros cómo estamos a ese nivel. Lo segundo, el reclutamiento forzado de menores sin duda sigue siendo una preocupación. Es evidente, las cifras nos muestran que varios de estos grupos pueden llegar en diferentes bloques de ataque hasta tener un 50% de menores dentro de sus filas. Entonces, ¿qué decisión va a tomar el gobierno nacional cuando se verifique esta información? Eso va a ser un motivo de cancelación de los bombardeos. Y el otro asunto al que es indispensable que el Estado colombiano se prepare es porque los bombardeos en todos los países generan desplazamientos forzados. ¿Qué se va a hacer para atender esos desplazamientos forzados que inevitablemente se van a presentar? Pues Camilo, muchísimas gracias por estar acompañándonos nuevamente aquí en la Maritza. mesa. Ya Julio, hace también la invitación también para todos nuestros televidentes para que participen en estos que son los temas del día.